Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. ¿Sí estamos ahí o no? Que no pueda pasar como ayer que... Gloria a Dios. Que los hermanos saben que ayer se nos cortó la señal. Estábamos transmitiendo, estábamos ahí todos gozosos cuando nos informan que se fue la señal, se cayó el internet. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este su programa de la Iglesia de Cristo Benjamín, Palabra de Vida, un espacio que tenemos el día lunes para las familias, discipulado familiar, Palabra de Vida, discipulado familiar. Una palabra que traemos todos los días lunes para nuestras familias, para sus familias, para esta familia. Amén. Es una invitación que le estamos haciendo en esta noche, en este día, ya lunes 26. Dios mío bendito. 26, el tiempo va corriendo. Amén. Y aquí estoy acompañado de toda mi familia, gloria a Dios, esperando que también allí usted esté acompañado de toda su familia. Damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas que están allí en sintonía y queremos saludarles. Por eso, si usted ve que algún hermano nos falta, puede comunicarse con él y enviarle el mensaje para que se conecte de una vez y podamos todos participar, interactuar, conversar un poquito de este tema tan hermoso que el Señor trae para nosotros en este precioso día. Estoy con mi esposa, con mis hijos y vamos a saludar a los hermanos. Amén, amén. Hermanos, bendiciones, Dios los bendiga. Bienvenidos a este discipulado familiar. Y bueno, y como mi esposo decía, invitar allí a cada familia, usted compartir este video, enviar este video a todos aquellos que usted conoce, que compartirlo, porque es una manera de que nos escuchen y que llegue este mensaje, el evangelio a las casas, a los hogares, a cada familia. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar el día de hoy en un discipulado familiar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien con sus familias y espero que el día de hoy la palabra se haga rema en sus corazones. Dios les bendiga. Aleluya. Hermanos, buenos días. Ve. Sí, buenos días. Me atrasé o me adelanté, no sé, pero bueno. Está bien. Buenas noches. Madrugadito. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien como siempre. Y nada, que el día de hoy se disfruten la palabra que traemos y que lo hagan, como dijo Eli, rema para su vida. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos. Espero que estén bien allí. Bienvenidos a todos los hermanos, como ya lo dijimos, a este discipulado familiar. Y esperamos que estén allí pendientes y dispuestos para la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar orando al Señor para que nos auxilie el Señor, nos ayude y que sea Él con su Santo Espíritu llenando nuestras vidas de su palabra, de su revelación y poder estar en conexión y que sea Él hablándonos en esta noche. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor amado, que nos regalas. Hemos visto, Señor, tu gloria. Hemos visto, Señor, un nuevo día asoleado, con lluvia, Señor, en momentos. También tu misericordia, Señor, hemos, Señor amado, visto en nuestras vidas, nuestros hijos, en todo, Padre, lo que hemos hecho. Allí se ha manifestado tu misericordia, Señor, y por eso te agradecemos. También te agradecemos por cuidar nuestras casas, Señor, las casas de los hermanos que ahora mismo están en sintonía, por darnos este privilegio, Señor, como familia de poder compartir tu bendita y santa palabra, Señor.
Es un honor para nosotros, papito lindo, que nos uses y poder compartir este tiempo, Señor, de discipulado familiar, donde tu palabra siempre nos alimenta, nos instruye, Señor, y nos edifica. Padre, que esta palabra, Señor, coloque más firmeza a nuestro cimiento familiar. Que esta palabra, Señor, pueda hacer en nosotros, Dios, que crezca el edificio, que crezca nuestra familia, que crezca nuestra casa en sabiduría, conocimiento y en gracia para contigo, mi Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos, papito lindo, para que sea tu Santo Espíritu dándonos la revelación, para que tu palabra, Señor, fluya poderosamente como esa miel que da claridad, Señor, a nuestros ojos y podamos entender y ver, Señor, más claro las cosas. Papito lindo, delante de ti coloco todos los hermanos, hermanas, familias que están, Señor, allí mismo en sintonía, Padre, allí esperando, Señor, conectarse, y también los que están conectados, mi Señor, para poder interactuar con ellos y poder, bendito Dios, que todos participemos de esta gran bendición que hoy traes. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre, te bendecimos, amado Cristo, y te bendecimos, dulce Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos allí, hermanos, para que los saludemos. Gloria a Dios. Vamos a saludarlos. Amén. El día de hoy nos acompaña Nubia Velázquez, que dice: muy buenas noches, familia. Y el hermano René también, porque está ahí con su esposa. Ok. Entonces saludamos a nuestra hermana Nubia y nuestro hermano René. Un abrazo para los dos. Exacto. También saludamos a Liliana Velasco y a toda su familia también, que dice: bendiciones, mis amados pastores. También saludamos a Lady Rojas, que dice: bendiciones, querida familia de Iglesia de Cristo Benjamín, Jehová les bendiga. Y también saludamos a Rosalba Herrera y a todas las personas que no me aparecen por algún motivo, pero que les enviamos un saludo, y si usted quiere que específicamente lo saludemos, puede mandarnos también un saludo y nosotros lo vamos a saludar. Y Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Y recordemos que ahí está ahí atenta mi hija, mis hijos también, para los saludos, los Comentarios, aportes, las citas bendiciones y los hermanos que van ingresando para poder estar allí participando con ellos. Amén. Este tema lo hemos titulado promesa familiar. La promesa familiar. Es algo que en mi vida ha sido de gran bendición cuando yo conocí esta palabra, porque de pronto nosotros estábamos muy, digámoslo así, muy confiados, y en ocasiones no teníamos en cuenta esto, sino que olímpicamente hacíamos las cosas cotidianos en nuestro quehacer, en nuestro vivir, en nuestra vana manera, y pensábamos y teníamos otro concepto de las promesas del Señor, porque en algunos momentos de pronto era ignorancia, de pronto nos habían enseñado algo diferente o habíamos escuchado de algo diferente. Entonces yo quiero que miremos, porque la Biblia está llena de promesas, y muchas veces por desconocimiento de esas promesas nosotros no las alcanzamos. Pero yo quiero decirle que todas esas promesas que están en la Biblia podemos nosotros alcanzarlas. Y es hermoso porque una de esas promesas que hicieron a Abraham, o pues las promesas que hicieron a Abraham, todas las promesas las alcanzamos nosotros. En Cristo Jesús las alcanzamos nosotros. Y es hermoso, lo hemos hablado. ¿Y cuántas promesas no hicieron a Abraham? Pues una de ellas es que iba a regresar, y que iba a regresar a la tierra de Canaán y que la iba a tomar por heredad, esa tierra que fluye leche y miel. Y ahí nosotros entramos en esa promesa, que vamos a regresar
vamos a regresar a esa tierra prometida. Pero también hay otras promesas maravillosas que están en la escritura. Y yo quiero que miremos esta promesa familiar teniendo en cuenta el día de hoy de la familia, teniendo en cuenta el discipulado familiar. Y por eso yo le invito, amado hermano, para que esté usted allí también aportando lo que el Señor te regala, porque para nosotros es muy valioso y nos enriquece mucho este espacio. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer, es un versículo muy conocido por nosotros, y que hay una promesa maravillosa, una promesa preciosa. Y usted recordará que el apóstol Pablo y Silas están en ese fuego, en ese avivamiento del Espíritu Santo, y están haciendo la obra. Y en ese transcurrir van y se presentan con una mujer, se presenta y dice la escritura que esa mujer, digámoslo así, hacía, sí, era divina, tenía espíritu de adivinación. Y resulta que esta mujer, cuando vio a Pablo, vio algo diferente en él. Y ella dijo, estos hombres son hombres de Dios, son hombres de Dios. Y empezó detrás de ellos. Y empezó a decir, estos hombres son hombres de Dios, son hombres de Dios, son hombres de Dios. Y hermano Pablo, conociendo lo que se movía en ella, Pablo reprendió los espíritus que habían en ella. Reprendió los espíritus. Entonces, el espíritu que había en ella. Sí, y mire lo tremendo, porque dicen los que la mandaban, los que la habían, los que se lucraban de por ella. decirlo así, sí, los patrones, Así es. los que se lucraban de todo lo que hacía, los que la enchamucaron, pues, por decirlo así. Así es. Y lo tremendo es que ellos dijeron, nos dañaron el negocio, Así es. porque les daba buenas ganancias, muy buenas ganancias. Entonces Pablo les dañó el negocio, por decirlo así, les dañó el negocio. ¿Y qué hacen ellos? Toman preso a Pablo y a Silas, los toman preso. Entonces quiero que ya en esta corta explicación, quiero que leamos allí en el versículo 28, porque ya usted recordará, vamos a leerlo desde el versículo 25, está bien, desde el versículo 25. Y ahí están en la cárcel, ellos los llevan a la cárcel y están allí, pero no solamente estaba Pablo, habían otras personas que presos. estaban allí, pero les habían dado una indicación especial y habían Así dicho, es. a estos pónganlos en buena custodia. Así es. Y entonces los metieron en el calabozo más profundo, Aseguren, o sea, es correcto, como asegúrenlos más bien. seguro. Exactamente, más seguro. Entonces, miremos nosotros ahí, vamos a leerlo, no sé quién lo tiene ahí para que lo leamos bien. Ahí lo tiene, Mateo lo tiene allí, amén, todos lo tenemos, gloria a Dios. No sé si hay ahí, mami, saludos, bendiciones, aportes, bienvenidas. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a leerlo del versículo 25. Hechos, capítulo 16, voy a leer versículo 25. Y miren lo que dice. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y esto es, ya de aquí ya podemos empezar a hablar muchas cosas, porque dice la Biblia que ellos estaban en una cárcel. Sí, en una cárcel, estaban atados de pies y manos. Usted sabe que estaban en una condición tremenda, atados de pies y manos, y fuera de eso estaban entre rejas. Y lo más tremendo es que oraban al Señor en esa condición y cantaban himnos a Dios. Y dice, Amén. y los presos escuchaban. Amén. O sea, puede que tengamos las manos, los pies, hasta de pronto estar en una reja. Pero hermano, la Así oración, es. la alabanza es poderosa. Amén. Es poderosa. Amén. Rompe Y eso cadenas. rompe. Amén. Y eso rompe. Eso fue lo que pasó allí. Y eso fue lo que pasó. Y vamos a seguir leyendo. No, y es una bendición. Porque eso es lo que nosotros debemos de tener en las casas. Para poder romper, orar
y alabar al Señor. ellos no se pusieron o sea, ellos no se pusieron a quejarse ni, o sea, no Sí. estaban como deprimidos, agobiados. tristes, sí, como agobiados allí. Achicopalados. No, ellos al contrario, veían esto como una bendición del Señor, porque todo en el Señor hay un propósito, Amén. y ese era el propósito del Señor, haberlos llevado a ellos allí, a Pablo y a Silas, y dice que ellos empezaron a orar. Y es que mire lo tremendo, mi amor, lo que decías, ese propósito. ¿Qué dice ahí? Y los presos escuchaban. Así es, Los presos, y no solamente los presos, Sino sino los- también los guardianes, los que los cuidaban. los que los custodiaban. Entonces, orar y alabar. Y qué tremendo, porque para escuchar, no sé si ibas a decir algo. Bueno, entonces continuemos acá, versículo 26. Miren lo Amén. que sigue diciendo. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Versículo 27. Mire, al despertar el carcelero, mire qué tremendo. Estaban en plena alabanza, en plena adoración, en Amén. plena oración y el carcelero dormido. Así Estaba es. confiado. Estaba confiado porque estaban entre rejas y estaban Que los atados. tenía bien cerraditos, Sí, bien atados, bien Pero mire qué tremendo. encadenados. Dormido. Ujú. Estaba dormido. Mire, al despertar y ver abierto, mire, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Mire el propósito de Dios con estos Amén. hombres en la cárcel. Y se iba a matar, creyendo que todos los prisioneros se habían escapado. O sea, él tenía que pagar con su vida con los prisioneros. O sea, si los prisioneros se volaban, tenían que pagar con su vida. Entonces Así era un es. tremendo problema. Él dijo, no, me metí en un tremendo problema. Me dormí Sí, y se volaron cuidando, todos. cuidando un león. Y todo el mundo se voló. Se todo me el mundo volaron se voló, todos. se me volaron. Y se me volaron hasta los que Me me to- dijeron que tenía que cuidar, Sí, pero ven. que eran de alto calibre, o sea, Así que eran, es. como decimos por ahí, de alta seguridad. Estaban en el cartel de los más buscados. Estaban en el cartel de los más buscados, ¿sí o no? Y entonces eran de alta seguridad y tenía que guardar. Y este hombre se durmió, se quedó dormido. Ay, hermano, Así es. me lo van a cobrar a mí. ¿Qué voy a hacer? Este hombre de pronto cogió la cabeza y cogió la espada y así iba a matar. Se iba a matar, pero mira lo que pasó. Mira el propósito de Versículo Dios. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¡hey! Me imagino yo que Pablo, ¡hey! Amigo! Venga, estamos acá. No nos hemos volado. Tranquilo. Así es. Respire. Aquí estamos. De pronto tosiendo porque fue un gran terremoto, ¿sí o no? Un estruendo grande, todo el polvo ahí. Y dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos acá. Todos estamos acá. Entonces pidió luz. Se fue la luz. Eso fue algo tremendo. Se cortó la energía. Eso estaba a oscuras. Pues no creo que haya energía ya, pero más bien como velas, antorchas, no sé. Sí, pero llevémoslo a ese momento. Llevémoslo a este Ah, momento ya, actual. La ya, ya. luz. Sí, de Sí, la sí. luz, sí. Pero mire qué tremendo. Había un terremoto y algo cayó y rompió todo. Y entonces dice que ellos se iba a morir, se iba a matar. Y Pablo le dice, no, aquí estamos todos. Amén. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se Se postró ante postró a Pablo y los Silas. pies. Ante los más buscados se postró. A los que estaba allí cuidando, a los Sí. presos. A aquellos presos de alta seguridad. Así es. Mire lo tremendo. Pero, pastor. Sí. Mire qué hermoso es esto, porque uno se pone a ver esto y bueno, pero mire, dice que él cuando Pablo le habló que se iba allí a quitar su vida por lo que esa responsabilidad le habían entregado, entonces dice que, como decías ahorita, gritaba a Pablo y le decía que no fuera a hacer esto, venga, estamos acá todos, venga, asegúrese, como quien dice, venga, mire, verá que aquí estamos. Bueno, cierto, pero mire qué tremendo, porque dice que él entró, se
precipitó adentro y temblando se postró. Mire cómo estaba asustado cuando ya Pablo le habló, y me imagino que no solo Pablo, sino que me imagino que todos empezaron a decir, sí, aquí estamos, acá estamos, mi hijo, tal cosa, así. Empezó a llamar a lista. Cara cortada, allí está. Dedo mucho, allí está. El ombligón, el no sé qué. Pero mire, lo hermoso es que dice que él temblando se postró a los pies de ellos. Sí. ¿Qué fue lo que él vio allí? ¿Qué fue lo que él vio cuando entró donde él mismo los había colocado, que los colocó muy adentro para que no se fueran a volar, ni fueran a, mejor dicho, ni nadie los fuera a sacar de allí? Que cuando entró, ¿qué fue lo que él vio allí? Él tuvo que haber visto algo, Amén. algo muy hermoso. Y yo pienso que tuvo que haber visto una luz muy hermosa que rodeaba a Pablo y a Silas a través de esa oración y ese cántico que estaba allí fluyendo en esa noche. Amén. Ya que vas a aportar algo, ¿no? Aún no, lo estoy preparando. Amén. Gloria a Dios. Tenemos allí aportes, bendiciones de los hermanos. Amén. Le damos la bienvenida a Luzmeri González, también le damos la bienvenida a Juan Carlos Villatoro, que dice bendiciones, siervos del Señor. Amén. También le damos la bienvenida a María Teresa Castaño, que dice bendiciones, Iglesia de Cristo Benjamín, Dios les bendiga grandemente. Amén. También saludamos a Lidis Montes, que nos envía muchas bendiciones. Y Juan Carlos Villatoro dice que ese debe ser el efecto de la alabanza y la adoración del pueblo del Señor para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Un saludo para nuestra hermana, para todos los hermanos en general. Nuestra hermana Lidis Montes desde San Pelayo, Córdoba, nos envía un cordial saludo, un cordial abrazo a toda la iglesia de Cristo Benjamín, que nos extraña mucho y pronto estará con nosotros de acá. Amén. Gloria Amén. a Dios. La saludamos también desde acá, hermana, también la extrañamos. Recibe un abrazo fuerte. Aleluya. Entonces, mire qué tremendo. Amén. Dale, mami. Saludamos también a Martínez Lorena y también saludamos a Johan Andrés Quintero. Gloria a Dios. Bienvenido. Entonces, Espérate. dale. Amén, amén. No te voy a dejar hablar. Nubia Velázquez dice que eso quiere decir atoro. Espere. Eso quiere decir en todo lo que pasa en nuestras vidas sin un propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, mi hermana. Todo. Espere. Amén. Dale. La hermana Lady nos comparte Salmo capítulo 127, versículo 3. Y dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Amén. Gloria a Dios. Ya, ahora sí. Aleluya. Continúa. Gloria a Dios. Pero yo quiero que participen también. Yo quiero que participen más. Dale, Se me tranquilo. olvidó uno. Sí, todos. Que también saludamos a los pastores de Cali, el pastor Freddy Aguiar y a la pastora Mónica. Dios les bendiga Aleluya. y bienvenidos. Ahora Amén. sí, Amén. Amén. Gloria Ya, a Dios. Y continúe. ahí vea, me vas interrumpiendo. No tenga cuidado, mami. ok. Y mire qué hermoso esto porque hablamos del poder de la oración y el poder de la alabanza. Que lo que decías, cuando el carcelero vio todo esto, se postró a los pies de Pablo y Silas, ¿cierto? Viendo algo diferente. Y el versículo 30 dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Y aquí vamos entrando en esa promesa familiar. Versículo 31. Pero entonces él, una de dos, o se estaba haciendo el dormido, porque entonces sí los escuchó. Ah, sí, Oye. estaba entre medio dormido. Dice con un ojo vigilaba y con el otro dormido. Usted sabe que hay gente así, con un ojo pendiente abierto y con el otro dormido, escuchando, de pronto escuchando el radiecito de la emisora. Dice que o lo estaba arrollando la alabanza y la adoración, sabiendo que es un poder. Usted sabe que en muchas iglesias, Así muchos es. estamos en un avivamiento, estamos en un Amén. fluir y otros dormidos. Así Eso es. pasa, eso ha pasado. Pero ellos sabían lo que se había movido. Ellos sabían
que había pasado algo extraordinario y que fue por esos hombres de alta seguridad, Amén. de parte de Dios. Amén. Es como cuando una abuela o la mamá está viendo TV que uno va y le pasa el canal. Ahí, no me lo pase que estoy viendo. Así estaba Sí. el carcelero. Sí, no, y usted ve en el culto, pongámoslo en el culto, esa palabra poderosa y más de uno diciendo amén y llamando al pastor y llamándolo, hermano, dormido, sí, y ve uno, Sí. hermano, y ahí está cabeceando el hombre, En llamándolo, otro lugar. amén, amén, dormido, y otros allá, gloria a Dios, y glorificando, y un avivamiento. Y entonces, mire lo tremendo, vieron algo diferente y el carcelero le pregunta a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya, versículo Amén. 31. Amén. Promesa familiar para tu vida, para Amén. mi vida. Y para toda nuestra casa, toda Amén. nuestra familia. Dice versículo 31, 31 no, tenta porque es no, tenta no, es 30. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo, aleluya, Aleluya. y serás salvo tú Amén, y amén. toda tu casa. Aleluya. Usted puede decir esto, amado hermano, en esta noche. Amén, amén. Cree en el Cree Señor en el Jesucristo, Señor Jesucristo. y serás salvo Amén. tú y Aleluya. toda tu casa en el Aleluya. nombre de Y Jesús. serás salvo tú y toda Hermano, tu casa. es una promesa de parte de Dios para mi familia. Es una promesa de parte de Dios para tu familia. Amén, amén, En el nombre de Jesús. amén, Esto es algo Amén. poderoso, amén. hermoso. Dale. Amén. Por aquí en Hebreos 11, 6, aquí ya que estamos hablando de creer en Dios y la fe y todo eso, porque si nosotros vamos a empezar a creer en Dios, tenemos que tener mucha fe, porque como ya sabemos que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces él tiene que empezar a creer con mucha fe en algo que no está viendo, pero Sí. por la manifestación que hizo a través de Pablo y Silas. Silas, él le despertó esa fe, ¿cierto? Amén. Aquí en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea y le crea Que le haya. que le que le hay, Ajá. crea que le hay y que es agradado. Dale, tranquila. Y que es Galardonador galardonado que le de los que lo buscan. buscan. Amén. Amén. Entonces nosotros Amén. tenemos que creer en Dios, tenemos que tener esa convicción y esa certeza en Dios. Entonces yo me imagino que él por medio de ellos tuvo una, no sé, Una experiencia me imagino que muy grande que para le empezar cambió. a creer y decir yo, no, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo creo en Amén. ustedes y creo en lo que Amén. pasó en ese Por- momento que Amén. estábamos hablando. y es algo bien hermoso. Quiero leerlo solamente hasta el versículo 34 porque pues es más largo, pero solamente hasta el versículo 34 para luego empezar a enriquecer todo esto, porque es algo que muchos se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de pronto en las familias teníamos una costumbre, teníamos una creencia, un pensamiento, una educación, y creíamos que éramos salvos. Y aún la casa creíamos que éramos salvos. Muchos decían, no, yo me muero y hasta ahí llegó mi vida. O sea, voy a descansar. No, estábamos equivocados. Nos moríamos y de pronto, ¿qué? ¿A dónde iba a parar nuestra alma? ¿A dónde iba a parar nuestro espíritu? Nuestro cuerpo. Teníamos nosotros que tener claridad, pero no lo teníamos. Y aquí era la inquietud del carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol hermano le da esta promesa maravillosa y poderosa. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo, porque no solamente para él fue la promesa, sino Amén. para toda su casa. O sea, Amén. cobijó su familia. Es una promesa familiar. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire lo que sigue diciendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. En su casa. Versículo 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos
los suyos. Todos los suyos. O sea, toda su casa. Sigue diciendo, versículo 34. Y Llevándolos a su hogar, les dio, o los suyos, podrían ser los que estaban ahí bajo su mando, pero dice, versículo 34, y llevándolos a su hogar, a su casa, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios, ¿con qué? Con toda su casa. Amén. Casa. Con toda su casa, o todos los suyos, dice esta versión. Entonces, mire qué tremendo. Aquí nos está hablando de una promesa no solamente para el carcelero, sino para toda la casa. Amén. Para toda la casa. Dale, mami. Sí, porque él dejó entrar al Señor Jesús también en la casa. Él por fue medio- vivo, él fue vivo y dijo, yo me llevo esa promesa también para mi casa. Pues, Amén. Yo los llevo para por que me medio hablen, de- porque Él les habló. por medio de Pablo y Silas, Amén. pero ya estaban en la casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, entonces ya estaban en la Amén. casa ya. Se los Claro. llevó para la casa, pero entonces yo lo tomo es como que él dejó entrar al Claro. Señor Jesús a su hogar. Entonces miremos el propósito del Señor. Dejar que los apresen, dejar que los llevan a la cárcel para salvar Toda una familia. familia. Una familia. Eso es impresionante, porque el deseo del Señor es ese. ¿Tienes allí, mami, comentarios, aportes, saludos, bendiciones? Gloria a Dios. Les invitamos, amados hermanos, también. Amén. Amén. Entonces, mire lo tremendo. Hay una Amén. promesa, Amén. una promesa familiar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero había una inquietud y él decía, ¿cómo voy a ser salvo? O sea, hoy en día pueden haber muchas familias que quieren ser salvos, pero de pronto lo están haciendo como no es. Amén. De pronto lo están haciendo como la Biblia no nos enseña. Entonces nosotros tenemos que mirar que hay cosas buenas, amén, que nosotros hacemos. Y yo no quiero que dejemos de hacer las cosas buenas, no, pero esto no es por obras. Así es. La salvación, bien claramente dice la Biblia, viene por Jesucristo. Amén. Usted recordará allí, creo que está en Lucas, hablando de Simón o Simeón. Usted recordará de Simeón, Lucas capítulo 2, que dice, movido por el Espíritu Santo, un anciano que servía al Señor en el templo, dice que él no iba a morir hasta no ver el Salvador, o sea, no tenerlo en sus manos. Y dice la Biblia allí en Lucas 2, pones del versículo 30 y hacia abajo, dice que él, movido por el Espíritu Santo, lo envió cuando los padres lo llevaron al templo. Y cuando él lo toma, dice, ahora puedes despedir a este siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, el Salvador llamado Jesucristo. O sea, solo en Jesucristo Hay salvación. tenemos salvación, no solamente nosotros, sino nuestra familia. Pero tenemos que creer en Amén. Jesucristo, hermano. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo el Señor va a salvar a nuestra familia si mi familia es tan religiosa? Si hermano, es una promesa. Amén. Solamente como lo decía ahorita Jackie, si nos acercamos a Dios, crea que le hay. Amén. Crea Amén. que le hay, porque Él es galardonador de aquellos Amén. que se acercan, amados hermanos, Amén. sabiendo que hay, sabiendo que Él va a ser, sabiendo que Él estipuló su promesa en la palabra, y es una palabra segura, dice el apóstol Pedro, segura, que yo creo, amado hermano. ¿Cómo? No sé, pero lo único que sé es que esa palabra se va a cumplir en tu vida y en mi vida, amado hermano, en mi vida. ¿Lo vemos imposible? Para Dios no hay nada imposible. Aunque nosotros veamos que imposible que nuestros hijos, nuestras hijas, que nuestros padres, que no sé cuándo, que no, hermano, créalo, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. 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 Miremos, tenemos allí aportes, bendiciones de nuestros hermanos, saludos, bienvenidas. Saludamos a Jonathan.
Dios lo bendiga y bienvenido. Jonathan Aguiar. Gloria a Dios. Toda la familia, es una bendición. Entonces yo quiero que miremos unos versículos, amado hermano. No sé si vas a decir algo, mami. No. Sino que Ya que. esto es algo muy hermoso porque es una promesa muy linda que nosotros de pronto como hijos del Señor hemos de pronto, no sé, muchos han olvidado o se han cansado de pronto de creer en el Señor, pero dice muy claramente que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Entonces es como nosotros creamos en el Señor, sigamos creyendo en el Señor. ¿Y cómo creemos en el Señor? Porque dice que él allí cuando los vio, lo que decía ahorita, vio algo muy hermoso en ellos, tuvo que haber algo diferente en ellos, algo muy lindo, que él dijo, yo quiero de lo que ustedes tienen, de lo que estaba viendo, yo quiero ser así, yo quiero creer en eso que ustedes creen. Entonces es una manera de nosotros, en este momento, nosotros, el Señor activar en cada uno de nosotros el orar, el seguir orando, el seguir cantándole al Señor. Es que qué tan bello es cantarle al Señor, darle cántico al Señor, cantarle alabanza, alabarle, exaltar al Señor y seguir adorándole, porque a través de esa oración, a través de ese cántico que le hacemos al Señor, allí el Señor nos va a activar ese creer en Él cada día. Así esté pasando lo que esté pasando, el Señor allí nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque allí nos va a dar esa fe para seguir creyendo en Él. Amén. Como decía la pastora, que muchos se están cansando ya de orar porque, ¿qué dirán ellos? No, Dios no se ha manifestado. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es maravilloso y que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Entonces no nos precipitemos con pensamientos negativos, diciendo, no, es que Dios no se ha manifestado, sino que todo en el tiempo de Dios es perfecto y a la medida de Él es maravilloso. Así que tengamos esa fe y esa certeza que Él nos Amén. va a cumplir esa promesa, pero en el Amén. tiempo de Él. Amén. Y es Amén. algo que uno dice, pero es que yo tengo fe Así en el es. Señor Jesús, yo lo confieso. Sí, nosotros, ahí nos habla esa fe, de esa fidelidad, esa palabra en el griego es piteuo y significa tener fe, credibilidad, confianza específicamente a Cristo en bienestar espiritual de uno. Mire, encomendarse. Y ese encomendarse es entregar. Es cuando yo me entrego a Él sabiendo que en Él yo tengo salvación. Es una entrega, es un seguirle, es un vivir. Usted ve y ahí ese versículo dice que Él se bautizó y los suyos. Y la Biblia me habla muy claramente que uno de los pasos para ser discípulo es bautizarse. Amén. Y de hacer discípulos bautizándolos. Entonces Pablo les habló, amén, de Cristo. Y ellos que dijeron, yo lo quiero seguir, yo quiero entregar mi vida a Él. ¿Qué tengo que hacer? Bautizarme. Yo entrego mi viejo hombre, porque ahí nos habla de un nuevo nacimiento. Y lo vemos también en Hechos capítulo 8 con el etíope. Hermano, él entregó a su viejo hombre en ese bautismo, porque eso es lo que, ese primer paso es el bautismo para ser discípulo. Yo tengo que bautizarme, dejar el viejo hombre y comenzar a seguirle a Él. Usted sabe la palabra del Señor que dice, 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es el bautismo, morir a las cosas viejas y comenzar a caminar en esa novedad de vida, entregándome yo y mi casa al Señor. Por eso muchas veces nosotros en oración, aunque no veamos, amados hermanos, aunque no veamos, en oración entregue su familia, entréguela, que el Señor Amén. está obrando. Yo estoy seguro, el Señor Amén, está obrando. amén, amén. Y hermano, y Él cumplirá su palabra. Amén. Pero muchas veces buscamos la salvación como no es. La buscamos como no es. Y por eso yo quiero en este corto tiempo, porque ya el tiempo es hermoso y vuela. Y no sé si tenemos allí aportes, participaciones, ¿no? Gloria a Amén. Dios. Por Dale. aquí yo tengo una aporte acerca de la oración. Sí, Yo participo pues. amén. Mateo 7:7. Y dice, pedid y os dará, buscad y llegaréis,
llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá las puertas. Así que veamos, oramos, no nos cansemos de orar al Señor, porque Él Amén. siempre, siempre nos está escuchando. Por Amén. aquí dice, hace un ejemplo, y donde dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Amén. Así Dios nos está comparando como hijos, porque nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, si nosotros pedimos, Él no nos va a dar cosas malas. Dios Amén. nos va a dar lo mejor a nosotros. Así Lo es. mejor es para nosotros. Pero Dios conoce los deseos de nuestros corazones y asimismo conoce los que nos conviene y lo que no Amén. nos conviene. Así Entonces es. tenemos que tener la fe en Él, que lo que nos dará es porque así será y será mucho mejor. Aleluya. Amén. Amén. Por acá nos están compartiendo sobre lo que estábamos hablando del carcelero que dejó entrar a Pedro a su casa. Dice Juan Carlos Villatoro, dice que como Saqueo, miento, es creo que Liliana Velasco o Marlon, alguno de los dos. Dice que como le pasó a Saqueo, que Jesús le dijo que era necesario que él entrara a su casa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces quiero que miremos unos versículos porque de pronto hay mucha gente que dice que cree en Dios y que hace un montón de cosas y piensan que hay salvación. Piensan que se cumple esta promesa. Y de pronto, hermano, tenemos que entender que la Biblia dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vuelvo y lo digo, no es que sea malo que nosotros estemos actuando bien, no, sigamos haciendo eso. Pero la salvación es por Jesucristo, es por Jesucristo, no es por obras. Entonces yo quiero que miremos unos versículos donde el Señor envía unos mensajeros, donde el Señor envía unos siervos, así como envió a Pablo y Silas a la cárcel para salvar a esta familia, amado hermano, que también el Señor envió algunos ministros, algunos siervos, apóstoles, para llevar ese mensaje que iba a hacer, que se cumpliera esta palabra. Cree Amén. y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces quiero que miremos el primer versículo allí en Hechos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Para que miremos algo, lo tienes allí, hijo, para que lo leamos y Amén. luego vamos a pasar a otro versículo. Amén. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Pío, Sí, esa dice Pío. Pío es, sí. sé que sonó como raro. No, y es que pero bueno. esta versión es la versión antigua. Esta es 1909. Es una versión Reina Valera antigua. Entonces, esa palabra pío es que piaba o piadoso, como dicen estas versiones nuestras. Uno. Entonces, y temeroso de Dios con toda su casa, y que Bien. hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aleluya. Mire qué tan tremendo. Nosotros muchas veces nos imaginamos y pensamos que haciendo buenas obras nos vamos a salvar. Haciendo buenas obras, amados hermanos, claro, estamos ayudando y dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. Amén. Y qué bueno hacerlo. Claro, y yo no estoy diciendo con esto que no lo hagamos, que no lo dejemos de hacer, Así no, es. porque esto es lo que debemos hacer. Aquí dice que Cornelio con su casa, mire, con su casa era piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas y oraba. O sea, en su casa, qué tremendo. Que lo Amén. hacía bien. Claro, estaba pero le haciendo, faltaba. pero le faltaba algo. Amén. Para amén. que se cumpliera esta promesa, porque es que aquí es donde yo quiero entrar y quiero que nosotros todos como familia podamos entender y explicarle aún a nuestra familia. Mi hijo, es que mire que es que yo no doy diezmos, pero yo le doy la plática a los pobres. Mire que yo no hago esto, pero yo hago aquello. La Biblia dice, haciendo esto y sin dejar de hacer aquello. Mire, y Amén, mire amén. cómo era, porque era de una manera, hermano, piadoso.
que piaba, temeroso de Dios. Amén. Hermano, ¿cuántos de nosotros no necesitamos ser temerosos de Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos acordarnos de los pobres Amén. para darle a los pobres? Y aún de pronto sacamos pecho diciendo que somos cristianos. Sí, pero mire, qué tan tremendo que estas son cosas que le Así es. agradan a Dios, le agradan. Pero a él le faltaba algo, a su familia le faltaba algo, amado hermano. Y dice que oraba a Dios. Muchas veces la gente dice, no, es que ustedes los oye el Señor porque ustedes oran muy bonito. No, el Señor, sus oídos están abiertos para escucharnos. Para escucharnos. Estamos ahí, es que estar dispuestos, con un corazón contrito, humillados, amados hermanos. Pero pueden haber gente que, entre comillas, no son cristianos, hermano, y hacen unas cosas tan tremendas que nosotros tenemos, amados hermanos, que recapacitar y hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. No sé cuántos cristianos oramos al Señor o de pronto nos falta. Porque de pronto mucha gente puede solamente ir a la iglesia y orar solamente cuando van al culto. No, hemos hablado que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es ¿una qué? Es una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Amén. Amén, amén. Es una relación con Dios. Y entonces no solamente en la iglesia, sino en mi casa. Yo tengo que tener, avivar, continuar, no parar con esa relación con Dios. Y en esa relación con Dios está la oración. En esa relación con Dios está acordarme de los pobres. En esa relación con Dios está el temer a Dios, el ser piadoso. Pero le faltaba algo a esta familia. Mire qué tremendo. Le faltaba algo. Y esas limosnas, esas oraciones suben delante del Señor. Y el Señor habla en un éxtasis a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio y a su vez en la hora de la oración, los dos, qué tremendo. Usted ve también a Cornelio, un ángel se le presenta y le habla para que reciba a Pedro, porque los judíos y los gentiles no podían mezclarse. Entonces por eso le habla primero a Pedro para decirle al Señor, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Entra a la casa de Cornelio, de ese gentil, entra a la casa de él, porque yo ya le hablé a él, porque yo lo escuché, y él necesita la salvación, y no solamente él, sino toda su casa, como la necesitamos nosotros, como también la necesita tu familia, amado hermano. Y mire, hacían buenas obras, pero le faltaban, de pronto estaban, amado hermano, siendo muy religiosos. De pronto estaban confiando en una imagen, de pronto estaban confiando en algo que les faltaba enfocarse, teniendo los ojos siempre puestos en aquel que era consumador, en aquel que era todas las cosas, llamado Jesucristo. Les faltaba. Y entonces les habla a los dos y envía a Pedro para que Pedro les predique. Y lo que me llama la atención es que cuando usted sigue leyendo este versículo tan tremendo, hermoso, dice que Cornelio reúne en su casa a su familia y aún hasta los vecinos. Cornelio estaba, hermano, satisfecho, contento, alegre, y empezó a llamar a su familia y lo reunió. Hermano, y cuando Pedro entra, empieza Pedro a predicar el evangelio. Hermano, ¿y qué tan tremendo esto? Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pedro predicando, y esa unción, hermano, cae en esa casa. Cae. Y le estaba predicando del Señor Jesucristo. Les estaba predicando del sacrificio de Cristo. Les estaba predicando que solo en Jesús había salvación. Solo en Jesús. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tengamos que, así como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Recíbalo, entregue su vida. Hermano, empezó esa unción derramándose, fueron llenos del Espíritu Santo y luego, dice la Biblia, fueron bautizados. Fueron bautizados.
pero cuando recibieron el Señor Jesucristo, recibieron esa promesa. Mire, yo quiero que la miremos porque tengo más versículos, pero mire la hora que tenemos allí más aportes, bendiciones de los hermanos. Tenías allí, mami, algo más para decir. Miremos en dónde, porque usted dice, pero en dónde, pastor, en dónde está esa palabra ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Mire allí, el apóstol Pedro, usted recordará que va luego a Jerusalén después de salir de la casa de Cornelio. Y hermano, y el apóstol Pedro empieza a hablar con los demás apóstoles y empiezan a exhortarlo, a decirle, pero usted ¿por qué entró en esa casa? Ya está contaminado. Entonces él comienza a explicarles todo. Comienza a explicarles todo con detalles, con lujos y detalles. Y mire, ahí en el versículo, hijo, de Hechos 11, en el versículo 13 y versículo 14. Amén. El cual nos Amén. contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú Aleluya. y toda tu casa. Aleluya. Amén. Hermano, mire qué tremendo. Ya no tomo agua pues porque tengo que hablar acá. Hermano, pero mire qué hermoso esto. Mire qué hermoso. ¿Tiene algo para hablar ahí, amor? Mire qué tremendo. Aquí está hablando, amado hermano, de esa promesa. Esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo. Hermano, cuando el apóstol Pedro predica, hermano, Cornelio creyó. Cornelio creyó. Y mire, ahí lo que está hablando. Él te hablará palabra para los cuales serán salvos tú y toda tu casa. Creyó, pero por la palabra. Esa palabra, amado hermano, que nos habla del sacrificio de Cristo. Esa palabra que nos habla, amado hermano, que solo en Jesucristo tenemos salvación. Puede que estemos haciendo obras de caridad, haciendo un montón de cosas. Amén. Pero necesitamos, para que se cumpla esa promesa en nuestra familia, creer, entregarnos al Señor Jesucristo, creer en Él, creer en lo que estamos nosotros predicando, porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Creer en Él, hermano, y se va a volver rema esa palabra. ¿Cómo? No sé cuándo, no sé cómo, pero yo sé que el Señor lo hará, porque si lo ha hecho en mi vida, también lo va a hacer en tu vida, amado hermano. Hay cosas que yo, hermano, me quedo sorprendido con esta palabra, que muchas veces yo me he hecho esa pregunta, pero ¿cómo hará el Señor? Y cuando se da cuenta uno al final, no dice, gloria a Dios, mire, ahí recibieron al Señor Jesucristo los hijos de la hermana, ahí recibió al Señor Jesucristo el esposo de la hermana, ahí recibió al Señor Jesucristo, y así, hermano, una cosa impresionante, que en nuestro razonamiento es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, amado hermano. No hay nada imposible. Yo lo creo, amado hermano. Mirando acá algo y recordando algo, mire lo que hace la oración, porque dice que todos ellos allí, ellos oraban, eran piadosos, o sea, se acordaban de los pobres, daban, pero tenían algo muy importante, y era que ellos oraban. O sea, todos juntos oraban como familia, no solamente el padre o la madre, no, juntos oraban como familia. Entonces tenían una comunión con el Señor. Entonces, a través de esa oración, lo que estaba haciendo el Señor era puliéndolos, lo que estaba haciendo el Señor era acercándolos a Él, porque lo que desea el Señor es entrar en nuestras casas y traer esa salvación que Él solo puede darnos. Amén. Que Él solo puede dar. Recibiéndolo a Él como Señor, Salvador, como el Rey de nuestras vidas, y poder entregarle nuestras vidas, porque eso es confianza, eso es fe, eso es creer. Amén. Depositar, ya lo hablamos ahora, depositar, entregar. Amén. Amén. Tenemos que tener muy en claro y orar, y sabiendo de que nuestro Redentor vive, teniendo esa certeza de que nuestro Redentor vive y nos está escuchando siempre, siempre. Antes de que me vuelvan a interrumpir, no mentiras. La hermana Liliana nos comparte Hebreos 6, capítulo 6, versículo del 13 al 15. Y dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham,
como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de la espera con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Aleluya, gloria a Dios, una promesa cumplida. Y eso Amén. va a pasar también con nosotros. Pero Yo vea lo qué creo. tremendo lo que dice ahí. Espera con paciencia. Amén. Él esperó con paciencia sin perder la fe en que Dios le iba a cumplir esa promesa. Amén. Porque el que prometió no es cualquiera. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay más versículos, pero también el tiempo corre. No sé si miramos el último. ¿Qué dicen ustedes? ¿Miramos el último o qué? Tenemos más versículos acá. Que miremos y también daremos el último. Amén. Miremos allí en Amén, Hechos. Continuamos ahí en Hechos, Hechos, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. versículo 14 y 15. Miremos ahí. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñomo, ¿qué? Sí, lo que pasa es que esa es muy Sí. españoleta, entonces tiene Mateus, usted muchas tiene que- palabras españolas, entonces Eso. es Tiene que el hablar acentico. español, Entonces, mire, Mateo. yo la voy a leer en esta versión. Mire, yo le voy a leer en esta versión. Dice, ya ustedes lo miramos en otra versión también. A quedarnos. Dice, versículo 14. Estaba escuchando cierta mujer, mire, estaba escuchando cierta mujer al apóstol Pablo, llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Es lo que dice esta versión, que adoraba a Dios, adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O sea, esto es impresionante, esto es tremendo, porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta que no solamente basta con hacer una cosa. No, muchas veces pensamos, no, pero es que mire que yo adoro al Señor. Es que mire que yo hago buenas obras. Amén, y qué lindo, qué bello, hermoso. Amén. Continuemos haciéndolo, pero necesitamos nosotros recibir a Cristo. Amén. Necesitamos nosotros recibirlo como Señor y Amén. Salvador y entregar nuestras vidas a Él, porque solamente en Él hay salvación para cumplir esta Amén. palabra. Y el versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y daos en ella, y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Pero yo quiero leerlo en otra versión porque lo tremendo es que dice, ella creyó y fue bautizada con toda su familia. Dice ahí, voy a leer la versión Biblia 1960, Reina Valera, dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿sí?, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. No solamente basta, amado hermano, con que escuchemos música cristiana. No solamente porque, hermano, qué tremendo que mucha gente escucha música cristiana y entonces dice que ya, con eso basta. No, con eso no basta, porque esta mujer dice que oyó, adoraba al Señor, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea, esta mujer creyó y fue bautizada, y su familia, fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, aleluya, en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces esto es tremendo, porque aquí nos habla de una mujer que entró la palabra en su corazón para ella poder entender
y fue bautizada y también entró a la casa. Mire, entró a la casa. O sea, no solamente bastaba con adorar al Señor. Ella conoció, recibió del Señor y su casa, amado hermano, su casa. Usted finaliza este versículo y donde el apóstol Pablo fue a la casa de Lidia, a la casa de esta mujer que había recibido al Señor, se había bautizado y su casa también había recibido esa promesa. Había recibido esa bendición. Pero aquí dice que esta mujer adoraba al Señor. Adoraba al Señor. Y qué bendición. Tenemos que adorar al Señor. Pero para ser salvos, no solamente basta con adorar al Señor, sino con recibir a Cristo en nuestra casa, en nuestros hogares. Sino que ahí se bautizó ella Sí. y toda la casa. Y toda su casa. Entonces, si todos se se bautizaron, bautizaron. lo recibieron. Recibieron el mensaje del Señor. Por eso Él les abrió el corazón a Lidia y a través de ella, su casa fue salva. Recibieron al Señor, entrad en mi casa y posad en ella. Hermano, y le está hablando la palabra del Señor. Les está hablando para bautizarse. Ahí está el etíope. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué impide que me bautice? Nada, venga para acá. Lo mismo que pasó en el carcelero de Filipo. Lo mismo que pasó en Cornelio. Y aquí hablamos de Lidia. Hermano, es hermoso la palabra del Señor. ¿Tenías algo también ahí para aportar? Mami, tenemos aportes, bendiciones, saludos. No, gloria a Dios. Se nos agotó el tiempo, amados hermanos. Tenemos otros versículos, pero esto está bien hermoso. Una promesa que el Señor ha hecho a nuestras familias, a nuestras casas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amado hermano. Interioricemos, vivamos esta promesa que es para nosotros, amado hermano. Amén. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por su bendita y santa palabra, y esperamos que estas palabras, que la predicación y que los discipulados, esta palabra de vida, sirva para que podamos edificarnos como familia, como casa de Dios. Amén. Vamos a, mami, a darle Amén. finalidad al programa con la oración. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, amantísimos Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, y dándote las gracias, Señor Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, mi Señor, por esa palabra tan preciosa que nos regalas cada lunes, familiar, Señor Padre, para no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, cada día nos ayude a creer, Señor, que actives en nosotros el creer en ti, Señor, cada día, para que toda nuestra casa sea salva, Señor Padre, para que esa fe que tú has depositado en nosotros, Señor, crezca cada día, Señor, en ti, y podamos alcanzar esa promesa maravillosa, Señor, que dice, Señor Padre, que seamos salvos no solo nosotros, sino toda nuestra casa, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, Aleluya. Señor. Padre Celestial, te bendigo, te alabamos Amén. y te exaltamos. Bendice a tu pueblo, Sí, Señor. Señor Padre, y que esta palabra, Señor, quede sellada en sus corazones, Señor, para que puedan dar fruto y fruto en Aleluya. abundancia, Señor, Aleluya. creyendo cada día en ti, mi Señor, creyendo en tu venida, Señor, que ya se acerca cada día más y más, mi Señor. Aleluya. Te alabamos y te Amén. bendecimos, Señor, en Gloria a el tu nombre de nombre. Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Amén. amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, les estamos invitando para el día de mañana a las 8 de la noche por este mismo canal, el discipulado de la Iglesia de Cristo Benjamín, palabra de vida. Reciban un abrazo fraternal, se cuidan mucho.